Hola a todos, mi nombre es Antonella Siofi, junto con mi compañera Micaela González, somos residentes de primer año de Bioquímica Clínica del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde y el día de hoy les vamos a hablar acerca de FilmArray, su fundamento y experiencia en nuestro hospital. En primer lugar, describiremos el fundamento de esta metodología con los distintos paneles disponibles y su desempeño. Continuaremos con los algoritmos diagnósticos que incluyen su uso en nuestro hospital, datos estadísticos y, por último, casos clínicos. La aplicación de métodos moleculares en el diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas resulta de vital importancia para el paciente, debido a su rapidez e identificación precisa de los agentes causales con elevada sensibilidad y especificidad. Esto permite resolver urgencias microbiológicas, debido a que se acorta el tiempo de obtención de los resultados en comparación con los métodos tradicionales, permite ajustar la terapia empírica de forma oportuna, reducir tiempos de internación, disminuir el requerimiento de estudios complementarios y la morbimortalidad. La reacción en cadena de la polimerasa es la técnica más ampliamente utilizada para el diagnóstico molecular, y en el Ateneo del día de hoy les vamos a presentar la plataforma diagnóstica FilmArray, que consiste en una PCR multiplex cianidada para la detección e identificación de múltiples agentes patógenos y genes de resistencia. Esta metodología utiliza un enfoque diagnóstico sindrómico, en el que cada uno de los paneles detectan un conjunto determinado de agentes patógenos, ya sean virus, bacterias, hongos o parásitos, con capacidad de causar un conjunto de signos y síntomas similares. En nuestro hospital disponemos de 5 paneles. El primero en surgir fue el panel respiratorio en el año 2011 y posteriormente fue actualizado a una nueva versión tras mejoras en el diseño de sus primers. Luego, en el año 2013, se desarrolló el panel de sepsis, al año siguiente el gastrointestinal y el de meningitis encefalitis y por último, en el año 2018, el panel de neumonía. FilmArray integra la preparación de la muestra, la extracción de los ácidos nucleicos, amplificación y detección y análisis. En cuanto a la preparación de las muestras, el procedimiento es el mismo en general, presentando ligeras variaciones según el material que se utilice. En el panel de sepsis partimos de hemocultivos positivos. Para el panel de neumonía, la muestra es lavado bronquialveolar, esputo o aspirado traqueal. Para el panel respiratorio utilizamos hisopado o aspirado nasofaringeo. Para meningitis encefalitis, líquido cefalorraquídeo. Y para el panel gastrointestinal, heces de ligadas. Es importante en todos los casos que la muestra no tome contacto con desinfectantes como lavandina, porque esto puede dar lugar a resultados falsos negativos. Como podemos observar en la imagen, tenemos un cartucho pouch que se coloca en el interior del soporte o estación de trabajo. Se inyecta con el vial de la solución de hidratación la zona azul del cartucho. En el vial de la muestra se coloca la misma junto con un buffer y se inyecta en la zona roja del cartucho. Una vez finalizado esto, se coloca el mismo en el equipo y se da inicio. La duración de este procedimiento es de alrededor de 5 minutos. El paso siguiente es la extracción de los ácidos nucleicos. Con la inyección de la solución de hidratación se van a hidratar los reactivos contenidos en los reservorios del pouch, entre ellos el material de control de proceso, buffers y las master mix para ambas PCRs. Entonces, luego de que la muestra ingresa por el puerto de inyección, se dirige hacia la cámara de lisis, donde se va a producir la lisis de las células por medio de agitación con esferas de cerámica. Posteriormente, se realiza la purificación del material genético por interacción del mismo con microesferas de sílica magnéticas. Estas, junto con los ácidos nucleicos, se separan de los detritus y tras varios lavados con buffer de elución se obtiene el eluato. A continuación se lleva a cabo la amplificación mediante PCR multiplex cianidada. La PCR multiplex es una variante de la PCR convencional en donde se realiza la amplificación de más de un fragmento de ADN en una misma reacción con 2 o más juegos de primers. FilmArray está diseñado para detectar los productos de amplificación mediante PCR real-time y analiza las curvas de fluorescencia en conjunto con las curvas de fusión de punto final, como veremos más adelante. Tiene la ventaja de que ahorra tiempo y reactivos y se pueden detectar de forma simultánea varios targets. Por otro lado, la PCR anidada es otra variante de mayor sensibilidad y especificidad
en donde se amplifican las secuencias de ADN en 2 rondas con distintos pares de primers. Esto es, primero se realiza una PCR con un par de primers externos que amplifican una región de ADN más amplia que contiene el segmento diana, y después este producto de amplificación sirve de molde para una segunda PCR con otro par de primers internos o anidados, para amplificar una región de menor tamaño. La mayor sensibilidad estará dada porque a mayor número de ciclos, mayor va a ser el número de copias del producto de amplificación. Y la mayor especificidad es porque utiliza 2 pares de primers específicos. Retomando lo que ocurre en el pouch, en la cámara de reacción PCR1 se encuentran los primers externos para la PCR multiplex. Una vez que ésta se completa, se pasa a la segunda etapa, donde el producto de amplificación se diluye y una alícuota es transferida a cada uno de los pocillos de la matriz que van a contener los primers internos específicos. Este proceso se completa en alrededor de 1 hora. El último paso consiste en la detección y análisis de las curvas de melting. Se genera un aumento de la temperatura que va desde 70 a 95 grados aproximadamente, que produce la separación de las hebras de ADN liberando el colorante unido, provocando una disminución de la fluorescencia. Si se grafica la intensidad de fluorescencia en función de la temperatura, se obtiene la siguiente curva, en la cual el punto de inflexión es lo que se denomina temperatura de melting o temperatura de fusión, en donde el 50% de las hebras de ADN están unidas. Filma-Rey nos muestra el gráfico de la derivada de la fluorescencia en función de la temperatura, en donde el pico corresponde a la temperatura de melting. Esta, como depende de la composición de bases del fragmento de ADN, es específica para cada target, entonces nos va a permitir la identificación de los mismos. Luego, evalúe la curva de melting para cada pocillo para determinar la presencia de un producto de amplificación. De existir una curva, el programa calcula la temperatura de melting y la compara con un intervalo preestablecido que es específico para cada target. Si la temperatura está dentro de ese intervalo, la curva es positiva. Caso contrario, se considera negativa. Luego efectúa un análisis por triplicado evaluando las réplicas para determinar el resultado final. Para que un test se considere positivo, al menos 2 de las 3 curvas deben ser positivas y la temperatura de melting de las mismas no debe diferir en más de 1 grado. Este análisis lo efectúa primero sobre los controles de calidad de la prueba, es decir, sobre el control de proceso y sobre el control de la segunda PCR, para darle validez al ensayo. A continuación hablaremos de los distintos paneles, sus targets y su desempeño diagnóstico. El panel de sepsis detecta 19 bacterias, 5 levaduras y 3 genes de resistencia a partir de hemocultivos positivos con un volumen mínimo de 200 microlitros, que requiere procesamiento inmediato o en su defecto se puede conservar la muestra hasta 8 horas a temperatura ambiente. Es importante resaltar que los principales microorganismos causantes de bacteriemia, tanto en el periodo neonatal, a partir del mes de vida, y en inmunocomprometidos, están cubiertos por el panel, excepto los contaminantes que pueden dar lugar a hemocultivos positivos. En el siguiente estudio se evaluó el desempeño del panel en 206 hemocultivos positivos. La sensibilidad en monomicrobianos fue del 92% y del 71% en polimicrobianos. Se puede destacar como una ventaja la detección de cándida, con una sensibilidad y especificidad del 100%, de gran importancia en hemocultivos polimicrobianos, en los que por la competencia por nutrientes y su crecimiento tardío, dan negativo por los métodos tradicionales. A su vez también tuvo limitaciones, como son que hubo microorganismos que no fueron detectados por FilmArray, un patógeno y varios contaminantes, y si bien por FilmArray se detectaron enterococos que no fueron recuperados en hemocultivos polimicrobianos, esta técnica no permite su identificación a nivel de especie, lo cual tiene implicancia clínica porque el tratamiento para Enterococcus fecalis y Faecium es diferente. En el siguiente estudio se evaluó el impacto del diagnóstico con el panel de sepsis en pacientes adultos críticos con bacteriemia en UTI.
Para ello utilizaron un diseño pre-post-intervención en el que en el periodo P0 utilizaron los métodos tradicionales y en el periodo P1 se sumó el uso de film array dentro de la hora de alarma de hemocultivo positivo. Por un lado, evaluaron el desempeño diagnóstico del film array obteniendo una sensibilidad del 96%. Los microorganismos no detectados por el panel fueron en su mayoría contaminantes y al igual que en el trabajo anterior se rescataron Clostridium por cultivo. La sensibilidad y especificidad para la detección de genes de resistencia fue del 100% y se logró detectar en 4 ocasiones microorganismos que no fueron rescatados por el método tradicional. En cuanto al impacto clínico, compararon el tiempo de administración de la terapia antibiótica óptima, obteniendo un promedio de 15 horas con el método tradicional y 5 horas con film array. Mejoró el manejo terapéutico en 35 de 110 casos, siendo que en 21 permitió el inicio oportuno de la terapia, en 7 el ajuste de tratamiento y en otros 7 la ampliación del espectro antimicrobiano. El panel respiratorio detecta 14 virus y 4 bacterias en hisopados nasofaringios o aspirados nasofaringios de un volumen mínimo de 300 microlitros. El procesamiento debe ser inmediato, pero se admite la conservación de la muestra hasta 4 horas a temperatura ambiente, 3 días entre 2 y 8 grados o congelada por un máximo de 30 días. En un estudio donde realizaron la evaluación preclínica del panel, utilizaron 328 muestras de aspirado nasofaringio en pacientes pediátricos y se comparó con el panel de virus respiratorios por inmunofluorescencia directa. Obtuvieron una mayor tasa de detección con film array expresada en el menor porcentaje de muestras negativas obtenidas con este método, es decir, un 19% frente al 63% para la inmunofluorescencia. Si se comparan los targets compartidos por ambos métodos, el porcentaje de acuerdo positivo varía desde un 55 a un 90%. Para influenza 1 y metaneumovirus fueron los que obtuvieron un menor porcentaje. En el caso de parainfluenza 1 se debe a que por film array fue detectado como parainfluenza 3, que luego fue posteriormente confirmado por secuenciación. En conclusión, el mayor número de targets de film array y la mayor sensibilidad supone entonces una ventaja en la detección de virus respiratorios. En el siguiente estudio se evaluó el desempeño del panel en niños y adultos con neumonía aguda de la comunidad utilizando muestras de hisopado nasofaringio. Film array fue comparado con PCR multiplex real time para virus respiratorios, cultivo para bordetela y serología para Mycoplasma pneumoniae. Para los virus respiratorios estudiados se obtuvo una sensibilidad del 100%, excepto para parainfluenza 3 y sincicial respiratorio, y una especificidad mayor al 90%. Además se encontró una mayor tasa de coinfecciones con film array. Dentro de las que fueron solo detectadas por este método, reportaron coinfección de sincicial respiratorio con adenovirus, rinovirus e influenza A, y por otro lado, rinovirus con coronavirus de resfriado común. Si bien para rinovirus su rol en neumonía está cuestionado, en el caso de adenovirus e influenza es importante su detección por sus cuadros severos y sus tratamientos. Respecto de bordetela, en todos los casos positivos por film array no fue rescatada por cultivo, ya que este es lento y poco sensible. Y por último, en muestras con film array positivo para Mycoplasma pneumoniae, la serología fue negativa. El panel de neumonía detecta 18 bacterias, 7 genes de resistencia y 8 virus en muestras representativas de lavado bronquioalveolar, esputo ya sea expectorado o inducido y aspirado traqueal con un volumen mínimo de 200 microlitros con procesamiento inmediato, pero admite hasta 24 horas entre 2 y 8 grados. Es importante no centrifugar ni tratar la muestra con agentes mucolíticos o descontaminantes por posibles efectos de dilución de la misma. Las siguientes bacterias son detectadas en forma semi-cuantitativa en copias por mililitro. Es importante resaltar que este resultado no es equivalente a unidades formadoras de colonia por mililitro, sino que es aproximadamente 2 logaritmos más alto. Un resultado detectable puede indicar colonización o flora normal y no ser agente causal de la neumonía, ya que la muestra no es estéril. Por eso los resultados deben ser interpretados teniendo en cuenta criterios radiológicos y clínicos y considerando siempre la calidad de la muestra.
Los agentes etiológicos más frecuentes de infecciones respiratorias agudas bajas en pediatría varían según la edad, y en líneas generales la prevalencia es mayor para virus y todos están cubiertos por el panel. La principal ventaja de FilmArray para la etiología bacteriana es que entre el 40 y el 60% de los casos no se rescata el agente etiológico por cultivo, ya sea por tratamiento empírico previo o por competencia con flora normal que disminuye el rendimiento del mismo. En el caso de las neumonías intrahospitalarias, cubre los microorganismos más frecuentes para aquellas que son precoces y las asociadas a asistencia respiratoria mecánica, pero hay que tener en cuenta la epidemiología del hospital. En estos casos, la detección de genes de resistencia por un lado orienta el tratamiento y por el otro permite el aislamiento de contacto de pacientes para evitar la diseminación de los mismos. Para medir el impacto clínico del uso del panel de neumonía, Juan y colaboradores utilizaron 96 muestras de esputos y lavados bronquialveolares de pacientes adultos y evaluaron el número de potenciales modificaciones en la terapia antibiótica en función del tipo de intervención a partir de los resultados obtenidos por FilmArray. Obtuvieron que en un 10% de los casos, FilmArray detectó microorganismos no rescatados con los métodos convencionales, lo que permitiría el inicio oportuno de la terapia antibiótica. En un 47% se lograría ajustar el tratamiento, ya sea discontinuando o rotando antibióticos de menor espectro. Por otro lado, en un 7% de los casos no se obtuvo crecimiento o se obtuvo flora normal por cultivo y por FilmArray microorganismos no jerarquizables y o genes de resistencia, por lo que una modificación en el tratamiento, ya sea un inicio o continuación de la terapia empírica, sería inadecuado. En el 48% de los casos, los resultados fueron concordantes y no reportaron falsos negativos que pudieran significar ajustes inapropiados en el tratamiento. FilmArray entonces permitiría el ajuste oportuno del tratamiento, reduciendo el uso innecesario de antimicrobianos. Y lo que es más importante es que hallaron que en el 36% de los casos en los que se ajusta la terapia antibiótica a partir del resultado de FilmArray, se podrían evitar un promedio de 159 horas de antibiótico por paciente, lo que es equivalente aproximadamente a 7 días de tratamiento. A continuación, mi compañera les comentará los paneles restantes. El panel meningitis encefalitis analiza de forma simultánea 14 patógenos asociados a infecciones en líquido cefalorraquídeo. Entre ellos encontramos 6 bacterias, 7 virus y una levadura. La muestra utilizada es líquido cefalorraquídeo y debe ser tomada por punción lumbar. Se requiere un volumen de 200 microlitros, no debe ser centrifugada y si bien se recomienda el procesamiento inmediato, puede almacenarse un día a temperatura ambiente o hasta 7 días refrigerada a 4 grados centígrados. En lo que respecta a los agentes etiológicos, en un estudio realizado en nuestro hospital, se observó que aquellos que causan con mayor frecuencia meningitis bacteriana son Streptococcus del grupo B, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae, siendo diferente su frecuencia de aparición según la edad del paciente y el estado vacunal. En cuanto a las meningitis virales, los virus hallados fueron enterovirus y herpes, estando el primero en mayor proporción. Todos los agentes mencionados se encuentran cubiertos por este panel. Con el fin de comparar el panel con métodos de referencia de diagnóstico, Tanzarli y colaboradores realizaron un metaanálisis en el que se incluyeron 21 artículos. En todos los casos, los métodos de referencia utilizados, los cuales incluyeron tinción de Gram, cultivo tradicional, búsqueda de antígenos y PCR, fueron iguales para todos los pacientes y la recolección de la muestra fue en simultánea para todos los métodos. La sensibilidad obtenida fue del 90%, mientras que la especificidad del 97%. El valor predictivo positivo fue de 85% y el negativo de 99%. De los 807 patógenos detectados por FilmArray, 32 fueron clasificados como falsos positivos, es decir, no detectados mediante los métodos de referencia. La mayor proporción de estos fue debido a Streptococcus pneumoniae, seguido de Streptococcus agalactiae. Los falsos positivos correspondientes a Streptococcus pneumoniae se encuentran en debate, ya que se trata de un microorganismo lábil que se alisa con facilidad, por lo que su recuperación por cultivo es dificultosa y no serían considerados falsos positivos de FilmArray. Por otro lado, 81 aislamientos obtenidos por métodos de referencia fueron negativos por FilmArray, es decir, falsos negativos. Cabe destacar que los falsos negativos pertenecientes a Cryptococcus neoformans gatti puede explicarse debido a que el método de referencia, que es la búsqueda de antígenos, permanece positivo por mayor tiempo cuando el paciente padece una meningitis criptocóxica.
y además los líquidos fueron en su mayoría recolectados cuando ya estaba instaurada la terapia antifúngica. En cuanto al panel viral, los falsos negativos fueron debidos a herpes virus 1 y 2 y enterovirus. Por lo que los autores concluyen que, en pacientes con alta sospecha de meningitis o meningocefalitis, especialmente neonatos o inmunocomprometidos, es aconsejable realizar una PCR convencional si el resultado del FILM-Array es negativo, debido a que en casos de reactivaciones o situaciones donde la carga viral esté cercana al límite de detección, se puede obtener un resultado falso negativo para estos virus. Para evaluar el impacto clínico del panel en pacientes pediátricos, se realizó un estudio retrospectivo en pacientes menores de 19 años con sospecha de meningitis o meningocefalitis, divididos en 4 grupos etarios. Analizaron un total de 187 punciones lumbares, de las cuales el 14% obtuvo un resultado positivo por FILM-Array. A su vez, el 90% de ellas fueron positivas para agentes virales. Como se observa en el gráfico, el mayor número de positivos se encontró en niños de entre 8 y 84 días de vida, siendo enterovirus, herpes virus 6 y parecovirus los más frecuentemente detectados. La implementación de FILM-Array permitió entonces reducir drásticamente el uso de antibióticos en pacientes de entre 8 y 84 días de vida, sobre todo en aquellos que no presentaban signos de infecciones bacterianas. Los pacientes del grupo control con FILM-Array negativo recibieron antibióticos durante un periodo de entre 2 y 7 días, mientras que los pacientes con FILM-Array positivo para virus fueron tratados con antibióticos por 1 o 2 días. También se descontinuó el uso de aciclovir en pacientes con un resultado negativo para herpes virus y observaron una disminución significativa en el tiempo de detección, de 2 a 5 días a 1 hora. Concluyen que el FILM-Array estaría recomendado para realizarse sin consultar con el servicio de infectología en pacientes de entre 1 y 12 semanas de vida que se presenten con fiebre, teniendo como principal desventaja el costo. Mientras que en pacientes mayores solo sería recomendable previa consulta con infectología si existe sospecha de meningitis o meningocefalitis. Por último veremos el panel gastrointestinal. El mismo brinda la posibilidad de detectar a los patógenos gastrointestinales más frecuentes, incluyendo 12 bacterias, 4 parásitos, 5 virus, las toxinas de Clostridium difficile A y B y las gigatoxinas 1 y 2. La muestra utilizada son heces desligadas en medio Kerry-Blair. Se requiere un volumen de 200 microlitros y si bien es conveniente que la muestra sea procesada de forma inmediata, puede conservarse a temperatura ambiente o refrigerada hasta por 4 días. En cuanto a la etiopatogenia, podemos decir que la etiología bacteriana es más frecuente en época estival en niños mayores con condiciones deficitarias de higiene personal, ambiental o alimentaria, mientras que los agentes virales generalmente afectan lactantes y niños pequeños, sobre todo en época otoñal. Entre los agentes causales podemos encontrar Escherichia coli, Salmonella, Shigella, rotavirus, adenovirus, agentes parasitarios, Giardia lamblia, Cryptosporidium, y en la diarrea asociada a antibióticos, el principal agente causal es el Clostridium difficile. Los microorganismos que se encuentran en color rojo no están cubiertos por este panel. Para comparar el desempeño de la detección de patógenos por FILM-Array con métodos tradicionales, la Universidad de Parma realizó un estudio descriptivo prospectivo en pacientes pediátricos con sospecha de diarrea infecciosa, tanto viral como bacteriana. Se realizó en todos los casos FILM-Array de la muestra y solo si arrojaba resultados positivos se realizó un método convencional, como cultivo, PCR, inmunoensayo, aglutinación y microscopía. No se realizaron métodos alternativos para Clostridium difficile. Se procesaron 1.716 muestras, obteniéndose 958 positivas, siendo los agentes más frecuentemente hallados EPEC, rotavirus, norovirus, Clostridium difficile y sapovirus. El 76% de los agentes halló en pacientes menores de 5 años y un 61% de los agentes detectados por FILM-Array no pudieron ser detectados por métodos tradicionales. Particularmente para bacterias, el porcentaje de recuperación por métodos tradicionales varió según el microorganismo, desde un 15 hasta un 91%. Para virus, desde un 4 hasta un 64%. Mientras que para las etiologías parasitarias se obtuvo el mayor porcentaje, yendo desde un 50 hasta un 84%. Destacan que para enterovirus se detectaron 164 muestras positivas por PCR convencional, siendo el 32% de estas negativas por FILM-Array. Los autores concluyen que a pesar del costo,
permite la detección simultánea de patógenos y reduce el tiempo de detección, así como también la carga de trabajo. Siendo la detección temprana de STEC una de las mayores utilidades propuestas para este panel, Derro y colaboradores realizaron un trabajo retrospectivo con el fin de determinar el rendimiento del mismo en la detección de Escherichia coli productora de gigatoxina, versus cultivo convencional seguido de PCR. Es importante recordar que la infección por STEC produce en un 5 o 10% de los casos síndrome urémico hemolítico grave en pacientes menores de 5 años, siendo sus principales factores de virulencia las gigatoxinas 1 y 2. El 80% de los casos de SU es causado por STEC con serotipo O157H7. De las 389 muestras, 222 pertenecían a pacientes pediátricos. Las muestras positivas para Escherichia coli por FilmArray fueron cultivadas y confirmadas por PCR. Se detectó STEC en 39 muestras, 29 de las cuales fueron confirmadas por PCR para gigatoxina. La sensibilidad obtenida fue del 91% y la especificidad del 97%. El microorganismo mayormente detectado por FilmArray fue PEC. Los autores toman esto como una limitación, ya que para la detección de PEC se eligió como gen indicador el EAE, cuando en realidad existen otros patógenos que también poseen este gen, por lo que carece de especificidad. También destacan la utilidad de detectar la presencia de STEC en las muestras debido al cambio en la conducta terapéutica, ya que se ha visto que existe un mayor riesgo para el desarrollo de SU en infecciones por STEC luego de la administración de antibióticos. De todos modos, se debe siempre realizar el cultivo en paralelo. En lo que respecta a nuestro hospital, el equipo de BioFire se instaló en diciembre del 2019 y el laboratorio, en conjunto con el Servicio de Infectología y de Terapia Intensiva Pediátrica, armó algoritmos que definen en qué casos es meritorio utilizar cada panel. En primer lugar, para el panel de sepsis existen tres situaciones. En el caso de pacientes inmunocompetentes, solo es meritorio realizar FilmArray cuando existe sospecha clínica de shock séptico y el o los hemocultivos son positivos. Para pacientes internados en terapia intensiva pediátrica, neonatología o cirugía cardiovascular, se realiza FilmArray en caso de que haya sospecha clínica de sepsis con hemocultivos positivos, a excepción de aquellos casos en los que se sospeche bacteriemia asociada a catéter y en el gram se observen cocos gram positivos o bacilos gram positivos. Por último, en pacientes inmunocomprometidos se realiza siempre que haya sospecha clínica de sepsis. Es importante destacar que en paralelo se realiza el cultivo tradicional de las muestras en agar chocolate y Levin. Para los paneles respiratorio y neumonía se utiliza como único criterio realizar FilmArray a todos aquellos pacientes que ingresen a UTIP con dificultad respiratoria. En paralelo se realizará la siembra del material en agar sangre, chocolate y Levin, agregando siembra en Saburo, BCCA y CH en pacientes con fibrosis quística. En el panel meningitis-encefalitis encontramos 4 tipos de pacientes. En pacientes inmunocompetentes con clínica de meningoencefalitis que tengan un resultado citoquímico patológico de líquido cefalorraquídeo por guardia utilizando los criterios de Reller, se realizará FilmArray siempre. En caso de tener un citoquímico normal, se decidirá junto con el servicio de infectología según evolución clínica y resultado de PCRs virales realizadas por el Laboratorio de Biología Molecular. En pacientes inmunosuprimidos con clínica de meningoencefalitis, se realizará FilmArray independientemente de si el citoquímico es patológico o no. El lactante febril sin foco será meritorio siempre que tengan un citoquímico patológico por guardia. Si el paciente tiene menos de 3 meses de edad, no se tendrá en cuenta el resultado del citoquímico y se realizará FilmArray. En pacientes con válvulas de derivación ventrículo-peritoneales no se realizará debido a que estos dispositivos suelen estar colonizados por estafilococos coagulasa negativos que no son detectados por el equipo. Al igual que para los otros paneles, se realizan métodos convencionales en paralelo para completar el estudio, sembrando el líquido en agar sangre, chocolate y Levin. También se realiza en paralelo la PCR convencional en el servicio de biología molecular. Por último, el panel gastrointestinal es solo utilizado en pacientes con enfermedades oncohematológicas que se presenten con diarrea, realizando cultivos convencionales en simultáneo en medio Levin, agar sangre, agar Shigella salmonella, sorbitol y Hectoen en caso de ambulatorios, y si el paciente se encuentra internado, solo se realiza la siembra en agar Shigella salmonella y Levin. En todos los casos se completa la identificación con Malditov y la sensibilidad con Vitek 2.
Es importante destacar que un resultado de FilmArray negativo no excluye una infección por alguno de los microorganismos involucrados en los diferentes paneles, ya que puede existir una mutación o un reordenamiento en la secuencia target de amplificación, así como puede haber inhibidores, errores técnicos, administración de antibióticos previo a la toma de muestra, o puede ocurrir que el microorganismo esté en una cantidad menor al límite de detección, el cual está estipulado por el fabricante para cada microorganismo. Es por estos motivos también que se realiza el cultivo tradicional en paralelo. A continuación veremos la experiencia en nuestro hospital. Los paneles que se utilizaron con mayor frecuencia fueron sepsis, seguido de meningitis encefalitis y neumonía. En el gráfico de barras se observan los resultados obtenidos para cada panel. En el caso de sepsis se obtuvo con mayor frecuencia un resultado positivo para un agente. Para el meningitis encefalitis se obtuvo mayor cantidad de resultados negativos y para neumonía positivos para más de un agente. En lo que respecta al panel de sepsis, para la familia Enterobacteriaceae se destaca que el FilmArray detectó una Klebsiella pneumoniae y una Klebsiella oxytoca que no fueron recuperadas por cultivo, mientras que por cultivo se rescataron dos salmonelas entéricas, subespecie entéricas, que si bien no están en el panel, fueron detectadas como familia Enterobacteriaceae. También mediante cultivo se logró detectar la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido correspondiente a una Klebsiella pneumoniae y una metalo-beta-lactamasa correspondiente a una Escherichia coli, mecanismos de resistencia que no están cubiertos por este panel. Para otros gram negativos se destaca que por cultivo se rescató una Stenotrophomonas maltophilia y una Cinetobacter nosocomialis, los cuales no están incluidos en el panel, por lo que el resultado arrojado por este fue negativo. Para los gram positivos se obtuvo muy buena correlación, tanto para Staphylococcus aureus como para otros estafilococos, y para resistencia por MEC-A, así como también para los géneros Enterococcus y Streptococcus. En lo que respecta a levaduras, el FilmArray detectó una Candida glabrata que no se rescató por cultivo. Para el panel de neumonía se realizó un análisis diferente, ya que a partir del cultivo no se realiza el seguimiento de todos los microorganismos, sino solo de aquellos jerarquizables. En este sentido, puede ocurrir que el FilmArray detecte microorganismos que no deben ser jerarquizados clínicamente. En este caso se destaca que por cultivo se aisló una Burkholderia cepacia y 3 Stenotrophomonas maltophilia, las cuales no están integradas en el panel y son frecuentemente rescatadas en nuestro hospital. Con el panel meningitis encefalitis se detectaron 3 bacterias y 2 virus. 2 de las 3 bacterias detectadas no pudieron ser aisladas por cultivo, una Listeria monocytogenes y una Neisseria meningitidis, mientras que los 2 virus correspondientes a enterovirus no fueron detectados por PCR convencional. Por último, veremos algunos casos clínicos. En el primer caso clínico tenemos una paciente de 2 meses de edad, nacida a término, con peso adecuado para la edad gestacional, que presenta un antecedente de internación en UTI a los 16 días de vida por bronquiolitis con requerimiento de oxígeno. Se presenta a la guardia con dificultad respiratoria de 24 horas de evolución asociada a dificultad para alimentarse. Luego que no responde a las medidas de rescate, es internada. Al día siguiente continúa con mala entrada de aire bilateral, presentando abundantes secreciones de vías aéreas superiores, por lo que se decide su pase a UTI con asistencia respiratoria mecánica. Inicia tratamiento empírico con claritromicina, oseltamivir y ceftriaxona. Se solicita FilmArray panel neumonía por la edad y el estado crítico de la paciente, obteniéndose un resultado detectable para Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis que no fueron rescatadas con los métodos de cultivo tradicional, ya que el tratamiento empírico por lo general disminuye el rendimiento de los mismos. En cuanto a bacterias atípicas, se obtuvo un resultado positivo para Chlamydia pneumoniae que no hubiese sido detectada de forma precoz con los métodos disponibles en el laboratorio. No se detectaron genes de resistencia ni tampoco virus, coincidiendo esto último con el resultado del panel de virus respiratorio por inmunofluorescencia directa. El diagnóstico de la paciente es IRAP grave por Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. A partir de los resultados obtenidos por FilmArray, se suspende oseltamivir. Continúa con ceftriaxona por 5 días para finalizar esquema a fin de evitar emergencia de resistencia, porque pueden ser consideradas tanto flora colonizante, pero también agentes causales. Luego se rota moxiclavulánico por 14 días y finaliza el tratamiento con claritromicina.
Se decide su alta a los 16 días de internación por buena evolución clínica. En este caso, FilmArray permitió el correcto diagnóstico de la paciente para poder iniciar tratamiento oportuno. En el caso clínico número 2 tenemos un paciente de 2 meses previamente sano, nacido a término, con peso adecuado para edad gestacional. Se presenta a la guardia con tos no productiva de 1 semana de evolución, rinorrea y fiebre de 38 grados y medio. Se procede a su internación por ser caso sospechoso de COVID y por presentar hemograma de riesgo por guardia que se interpretó como leucopenia con neutropenia y anemia normocítica normocrómica. Su diagnóstico presuntivo es síndrome febril sin foco, por lo cual se solicita punción lumbar, hemocultivo y PCR para SARS-CoV-2, iniciando tratamiento con ceftriaxona y paracetamol. Se realiza FilmArray panel respiratorio en paralelo a la inmunofluorescencia directa, obteniéndose un resultado no detectable para bacterias y detectable para adenovirus, que fue concordante con el resultado de la inmunofluorescencia. El hemocultivo fue negativo, el líquido cefalorraquídeo normal y la PCR para SARS-CoV-2 fue detectable para los 3 genes. En este caso, la versión del panel respiratorio empleada, si bien detecta coronavirus causantes de resfriado común, no detecta SARS-CoV-2, por eso se utilizó PCR real-time para su detección. Su diagnóstico es infección por SARS-CoV-2, catarro de vías aéreas superiores por adenovirus. A partir de estos resultados, se suspende el tratamiento con ceftriaxona y a los 12 días recibe el alta con aislamiento estricto. En este caso, FilmArray logró detectar la coinfección de forma rápida. En el caso clínico número 3 tenemos un paciente de sexo masculino de 9 días de vida, nacido a término, que adeuda la BCG. El 3 de diciembre del año pasado es llevado a nuestro hospital por presentar fiebre. Proviene de un sanatorio en donde recibió una dosis de ampicilina-gentamicina. Al ingreso presenta una temperatura axilar de 38 grados 5, se encuentra normohidratado, con un sistema nervioso central sin particularidades, abdomen blando y depresible, por lo que se decide la internación en neonatología. Se lo diagnostica como lactante febril sin foco y se solicita hemocultivos por 2, urocultivo, citoquímico de líquido cefalorraquídeo, estado ácido-base, hemograma y proteína C reactiva. En el laboratorio al ingreso se observa un hemograma sin alteraciones, una PCR elevada, una orina patológica con leucocituria, piocituria, proteinuria y hematuria y un líquido cefalorraquídeo patológico con proteínas aumentadas, glucosa disminuida, ácido láctico aumentado y elementos 10.650 por milímetro cúbico a predominio de polimorfos nucleares. Se lo diagnostica entonces como lactante febril con meningitis, a descartar etiología e infección del tracto urinario. Se indica aislamiento de contacto y como tratamiento ampicilina cefotaxima y una dosis de ataque de fenobarbital por haber presentado convulsiones. Al día siguiente al ingreso, el laboratorio de biología molecular informa como no detectables herpes virus 1 y 2 y enterovirus en líquido cefalorraquídeo. El 6 de diciembre, los cultivos se leen sin rescate y por la persistencia del líquido cefalorraquídeo patológico se decide realizar FilmArray del mismo, el cual detecta Listeria monocitógenes. Se decide rotar el tratamiento a ampicilina por 21 días y gentamicina por 7 días, debido a que este microorganismo presenta resistencia natural a fluorquinolonas y a cefalosporinas, sobre todo de tercera y cuarta generación. En este sentido, es importante recordar que el paciente estaba tratado con cefotaxima, la cual es una cefalosporina de tercera generación. El 23 de diciembre, los cultivos finalizan sin rescate, el líquido cefalorraquídeo se encuentra mejorado y el paciente es febril, por lo que recibe el alta a los 29 días de vida. En el caso clínico número 4, tenemos a un paciente de sexo masculino de 1 mes de vida, nacido a término, con peso adecuado para la edad gestacional. El 16 de junio del año pasado es llevado a nuestro hospital por intolerancia de alimentación, distensión y dolor abdominal, por lo que se decide internación en neonatología. Se lo diagnostica con enfermedad de Hirschsprung, también llamada megacolon congénito. Es una enfermedad que se debe a la ausencia del plexo autónomo de Meissner y de Auerbach, que se suele limitar al segmento distal del colon, donde el peristaltismo falta o es anormal, lo que produce una obstrucción parcial o completa con acumulación de contenido intestinal. La complicación más severa es la enterocolitis, que puede estar causada por Clostridium difficile, Escherichia coli cryptosporidium, y el tratamiento es la remoción del segmento intestinal gangliósido, que se recomienda hacer entre el primer y el tercer mes de vida.
El 26 del mismo mes recibe el alta de su primera internación, pero reingresa el 15 de enero al hospital para su primera cirugía. Vuelve a ingresar al quirófano el 23 de enero y en ambas ocasiones, por evolución desfavorable, se decide administrar metronidazol, piperacilina tazobactam, ampicilina sulbactam, meropenem y vancomicina. El 2 de febrero recibe el alta de su segunda internación, pero ingresa a los 4 días por presentarse febril con abdomen doloroso a palpación profunda. Se decide administrar meropenem. A la semana comienza con deposiciones desligadas, con estrías de sangre y características melénicas, y al día siguiente, por presentar fiebre con 7 días de evolución, se decide realizar film array del hisopado de materia fecal, el cual detecta Clostridium difficile toxinas AB. Se agrega vancomicina cada 6 horas vía oral por 5 días. El 19 de febrero finaliza la lectura del coprocultivo, el cual se informa como flora habitual, y el 3 de marzo, por presentar buena tolerancia oral, encontrarse febril por más de 72 horas con un abdomen sin particularidades, recibe el alta a los 9 meses de edad. Como conclusiones podemos decir entonces que el laboratorio, a través de los distintos métodos tradicionales, así como con las tecnologías más innovadoras como lo es el film array, tiene un rol fundamental en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las infecciones. La detección precoz y precisa de patógenos y genes de resistencia permite un diagnóstico rápido, que da lugar a la instauración oportuna de antibióticos adecuados, evitando la administración de tratamientos innecesarios, así como reduce su tiempo de aplicación y disminuye la mortalidad. Dado el elevado costo, para su utilización se deben seguir algoritmos correctamente diseñados en forma multidisciplinaria y no se encuentra disponible en todos los centros de salud. No reemplaza al cultivo ni a la PCR viral convencional, por lo que deben seguir realizándose en paralelo. Esta es la bibliografía consultada. Queremos agradecer a todos ustedes por habernos escuchado, a nuestros compañeros de residencia por habernos ayudado con este Ateneo y a todo el equipo del laboratorio.